Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listas interminables de cosas por ver. Y precisamente sobre eso vamos a hablar hoy, series. Pero no cualquier serie, no, señores y señoras. Hoy nos vamos de viaje, un viaje virtual, pero no por eso menos emocionante, a Turquía. ¿Alguna vez se han sumergido en el fascinante mundo de las series turcas? Si la respuesta es no, prepárense, porque están a punto de descubrir un universo de drama, romance, pasión y giros inesperados que los van a dejar completamente pegados a la pantalla. Y si ya son fanáticos, pues prepárense para añadir 5 nuevas joyas a su lista de imprescindibles. Hoy les traigo 5 series turcas cortitas, de esas que te ves en un fin de semana, que te atrapan desde el primer minuto y te roban el aliento. Series que te hacen reír, llorar, enojarte y suspirar, todo al mismo tiempo. Series que te transportan a otro mundo, te hacen sentir parte de la historia y te dejan con ganas de más. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y películas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste y a traerles las mejores recomendaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con este maratón turco. La primera serie que les quiero recomendar se llama Etos o Bir Başkadır en turco, que significa algo diferente. Esta serie es una joya, una producción original de Netflix que explora la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que viven en Estambul. Tenemos a Meryem, una joven mujer de limpieza, religiosa y conservadora, que empieza a tener ataques de pánico y decide buscar ayuda psicológica. Y es a través de sus sesiones con Peri, una psiquiatra cosmopolita y secular, que vamos conociendo a otros personajes y sus historias. Lo que hace a Etos tan especial es la forma en que aborda temas como la religión, la política, la clase social y la salud mental, todo desde una perspectiva muy humana y sensible. No hay buenos ni malos, solo personas tratando de entenderse a sí mismas y al mundo que les rodea. La serie te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde otros puntos de vista. Además, la actuación es impecable y la fotografía es preciosa. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana de maratón intenso. Les prometo que no se van a arrepentir. *** profundizando en Etos, un mosaico de la sociedad turca ***. Etos no es simplemente una serie, es un estudio sociológico profundo y fascinante de la Turquía moderna. La serie se atreve a confrontar las complejidades de una sociedad dividida entre la tradición y la modernidad, entre la religiosidad y el secularismo, entre el campo y la ciudad. A través de las vidas entrelazadas de sus personajes, Etos nos presenta un retrato honesto y sin concesiones de la realidad turca. Meryem, la protagonista principal, es un personaje entrañable y complejo. Su religiosidad no es presentada como una limitación, sino como una fuente de fortaleza y consuelo. Sin embargo, también vemos cómo su fe la enfrenta a desafíos en un mundo cada vez más secularizado. Sus ataques de pánico son una manifestación de la tensión entre sus creencias y las presiones de la sociedad moderna. Peri, la psiquiatra, representa la otra cara de la moneda. Cosmopolita, educada y secular, Peri parece tenerlo todo bajo control. Sin embargo, a medida que avanza la serie, descubrimos que también ella lucha con sus propios demonios. Su relación con Meryem es un espejo en el que ambas se ven reflejadas, confrontando sus prejuicios y aprendiendo a entenderse mutuamente. Pero Etos no se limita a explorar la relación entre Meryem y Peri. La serie nos presenta una galería de personajes secundarios igualmente interesantes, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. Tenemos a Liman, que lucha por mantener la fe en un mundo en constante cambio, a la familia rica y secular, que se enfrenta a problemas de infidelidad y falta de comunicación, y a los trabajadores de clase baja, que luchan por sobrevivir en una economía cada vez más difícil. La belleza de Etos radica en su capacidad para presentar todas estas perspectivas sin juzgarlas. La serie no intenta imponer una visión particular de la realidad turca, sino que se limita a mostrarla en toda su complejidad. Es por eso que Etos ha resonado tanto con el público, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Es una serie que te hace pensar, que te hace cuestionar tus propias creencias y que te invita a ver el mundo desde otros puntos de vista. Ahora cambiamos completamente de género con la segunda recomendación, Immortals o Yaşamayanlar en turco.
Prepárense para un festín de vampiros. Esta serie también es de Netflix y nos presenta un Estambul moderno, lleno de luces de neón y secretos oscuros, donde los vampiros viven entre nosotros. La historia se centra en Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, un poderoso vampiro que la convirtió en uno de ellos hace muchos años. Pero lo que empieza como una simple venganza se complica cuando Mia se ve envuelta en una guerra entre diferentes clanes de vampiros, cada uno con sus propias reglas y ambiciones. Immortals es una serie llena de acción, efectos especiales impresionantes y una trama que te mantiene al borde del asiento. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es su serie. Además, solo tiene 8 episodios de menos de una hora, así que es súper fácil de ver. *** Immortals Vampiros, Venganza y Estambul Nocturno ***. Immortals ofrece una perspectiva fresca y moderna sobre el mito del vampiro, combinando elementos clásicos del género con la rica cultura y la vibrante vida nocturna de Estambul. La serie se diferencia de otras producciones de vampiros por su ambientación única y su enfoque en la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre seres inmortales. Mia, impulsada por la sed de venganza, es un personaje complejo y atractivo. Su transformación en vampiro la obliga a enfrentarse a una nueva realidad, llena de peligros y dilemas morales. Su lucha por controlar su sed de sangre y mantener su humanidad la convierte en una heroína con la que es fácil empatizar. Dmitri, el antagonista principal, es un vampiro poderoso y despiadado, pero también es un personaje con su propia historia y motivaciones. Su relación con Mia es compleja y llena de tensión, lo que añade un elemento de intriga a la trama. Además de la historia principal de venganza, Immortals explora las dinámicas de poder entre los diferentes clanes de vampiros que habitan Estambul. Cada clan tiene sus propias reglas y ambiciones, lo que genera conflictos y alianzas inesperadas. La serie también aborda temas como la inmortalidad, la soledad y la búsqueda de sentido en la vida. Los efectos especiales de Immortals son impresionantes, especialmente en las escenas de lucha y transformación. La serie utiliza la tecnología para crear una atmósfera oscura y opresiva, que refleja el mundo subterráneo de los vampiros. Si eres fanático de las historias de vampiros y buscas algo diferente y emocionante, Immortals es una serie que no te puedes perder. Te sumergirás en un mundo de intriga, acción y pasión, con el fascinante telón de fondo de Estambul. Cambiando completamente el tono, vamos con la tercera recomendación, 50M2. Otra producción de Netflix que mezcla comedia, drama y acción de una forma muy original. La serie sigue a Golge, un sicario que trabaja para un jefe de la mafia llamado Servet. Golge es un hombre misterioso que no recuerda su pasado y que solo sabe obedecer órdenes. Pero un día, descubre un secreto que lo cambia todo y decide huir de Servet. En su huida, Golge se esconde en un barrio humilde de Estambul, donde lo confunden con el hijo perdido de un sastre muy querido por la comunidad. Sin saber qué hacer, Golge decide hacerse pasar por el hijo del sastre y empieza a vivir una nueva vida, rodeado de gente buena y honesta. Pero su pasado no lo dejará en paz y pronto se verá obligado a enfrentarse a sus demonios. 50M2 es una serie divertida, emocionante y con un toque de corazón que te va a encantar. Tiene solo 8 episodios y te aseguro que te vas a reír y a emocionarte al mismo tiempo. ** 50M2 Un sicario, un sastre y una nueva vida ***. 50M2 es una serie que te sorprende por su originalidad y su capacidad para combinar géneros de forma inesperada. La serie te atrapa desde el primer momento con su trama intrigante y sus personajes entrañables. Golge, el protagonista principal, es un personaje complejo y enigmático. Su amnesia le permite reinventarse a sí mismo y descubrir una nueva faceta de su personalidad. Su adaptación a la vida en el barrio humilde es divertida y conmovedora, y su relación con los vecinos le ayuda a conectar con su humanidad. La serie también explora temas como la identidad, la redención y la búsqueda de la felicidad. Golge se enfrenta a la difícil tarea de reconciliar su pasado oscuro con su presente lleno de esperanza. Su lucha por dejar atrás su vida de sicario y convertirse en una persona honesta es un viaje emocionante y inspirador. El humor es un elemento clave de 50M2. La serie utiliza situaciones cómicas para aliviar la tensión y crear momentos de conexión entre los personajes. El contraste entre la personalidad fría y calculadora de Golge y la calidez y espontaneidad de los vecinos genera situaciones hilarantes. Además de la comedia, 50M2 también tiene momentos de acción y suspense.
El pasado de Golge le persigue y le obliga a enfrentarse a sus enemigos. Las escenas de lucha son intensas y bien coreografiadas, y la trama te mantiene al borde del asiento hasta el final. Si buscas una serie que te haga reír, emocionarte y reflexionar, 50M2 es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo de intriga, acción y comedia, con un toque de corazón que te conquistará. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor intensa y apasionada, no se pueden perder The Protector o Hakan, Muafiz en turco. Esta serie de Netflix nos presenta a Hakan, un joven vendedor de antigüedades que vive en Estambul. Un día Hakan descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero elegido para luchar contra los inmortales, seres malvados que amenazan con destruir Estambul. Para cumplir con su destino, Hakan deberá aprender a usar sus poderes, que le fueron otorgados por una camisa mágica, y a trabajar en equipo con un grupo de personas que lo ayudarán en su lucha. Pero además de la acción y la fantasía, The Protector también tiene una historia de amor muy bonita entre Hakan y Leila, una joven científica que trabaja para una organización secreta. La serie tiene 4 temporadas, pero cada una tiene pocos episodios, así que es perfecta para verla poco a poco. Les advierto que se van a enamorar de Hakan y de Estambul, una ciudad llena de magia y misterio. *** The Protector, amor, fantasía y la defensa de Estambul ***. The Protector es una serie que combina elementos de fantasía, acción y romance con el encanto de Estambul como telón de fondo. La serie te sumerge en un mundo mágico y peligroso, donde Hakan, un joven común y corriente, se convierte en el héroe que debe salvar la ciudad. Hakan es un personaje con el que es fácil identificarse. Su transformación de vendedor de antigüedades a protector de Estambul es un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. Su inocencia y su buen corazón le convierten en un héroe con el que el público conecta de inmediato. La historia de amor entre Hakan y Leila es un elemento fundamental de la serie. Su relación es compleja y llena de obstáculos, pero su amor es fuerte y verdadero. La química entre los actores es evidente, lo que hace que su historia sea aún más creíble y conmovedora. Además de la historia principal, The Protector explora temas como el destino, la responsabilidad y el sacrificio. Hakan se enfrenta a la difícil tarea de cumplir con su destino, a pesar de sus miedos y sus dudas. Su lucha por proteger a Estambul le obliga a tomar decisiones difíciles y a sacrificar su propia felicidad. La serie también destaca por su ambientación en Estambul. La ciudad es un personaje más de la historia con sus calles laberínticas, sus mezquitas majestuosas y sus rincones llenos de magia. Las imágenes de Estambul son espectaculares y contribuyen a crear una atmósfera única. Si eres fanático de las historias de fantasía con un toque romántico y te gusta la cultura turca, The Protector es una serie que no te puedes perder. Te sumergirás en un mundo de magia, amor y aventura con el fascinante telón de fondo de Estambul. Y para cerrar con broche de oro, les tengo una serie que es un poco diferente a las demás, pero que creo que les va a gustar mucho, The Club o Kulüp en turco. Esta serie de Netflix nos transporta al Estambul de los años 50, una ciudad llena de vida y color, pero también de tensiones sociales y políticas. La historia se centra en Matilda, una mujer judía que sale de la cárcel después de 17 años y decide buscar a su hija Rasel, a quien abandonó cuando era pequeña. Rasel trabaja como cantante en un club nocturno muy famoso de Estambul, un lugar donde se reúnen artistas, políticos y gente de todo tipo. Matilda consigue un trabajo en el club como costurera y poco a poco empieza a reconstruir su relación con su hija. Pero su pasado la persigue y pronto se verá obligada a enfrentarse a los fantasmas de su pasado. The Club es una serie conmovedora, llena de música, baile y emociones a flor de piel. Tiene 2 partes con pocos episodios cada una, y les prometo que se van a enamorar de los personajes y de la atmósfera de la época. Además, la serie aborda temas como la discriminación, la identidad y la familia de una forma muy inteligente y sensible. *** The Club, un viaje al Estambul de los años 50, entre la música y la discriminación ***. The Club es una serie que te transporta a una época fascinante de la historia de Estambul, los años 50, y te sumerge en un mundo de música, glamour y tensiones sociales. La serie destaca por su ambientación impecable, su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. Matilda, la protagonista principal, es un personaje complejo y conmovedor. Su lucha por reconstruir su vida y recuperar a su hija es un viaje lleno de obstáculos y desafíos. Su pasado la persigue y la obliga a enfrentarse a los fantasmas de su pasado.
La serie aborda temas importantes como la discriminación contra la comunidad judía en Turquía, la identidad y la familia. La serie muestra cómo la discriminación afecta a la vida de los personajes y cómo luchan por superar los prejuicios y construir un futuro mejor. La música y el baile son elementos fundamentales de The Club. La serie presenta números musicales espectaculares, que te transportan a la atmósfera vibrante de los clubes nocturnos de Estambul en los años 50. Además de la historia principal, The Club presenta una galería de personajes secundarios igualmente interesantes, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. La serie muestra la diversidad de la sociedad turca en la época y cómo las vidas de los personajes se entrelazan en el club nocturno. Si buscas una serie que te haga sentir, reflexionar y aprender, The Club es una excelente opción. Te sumergirás en un mundo de música, drama y emoción, con el fascinante telón de fondo del Estambul de los años 50. Y bien, amigos, esas han sido mis 5 recomendaciones de series turcas cortitas que les robarán el aliento. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Recuerden que todas están disponibles en Netflix y que son perfectas para un fin de semana de maratón. Para recapitular rápidamente, les recomendé Ethos, una serie que te hace reflexionar sobre la sociedad y la religión, Immortals, una serie de vampiros llena de acción, 50M2, una comedia dramática con un toque de acción, The Protector, una historia de amor y fantasía en Estambul, y The Club, una serie conmovedora ambientada en los años 50. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis recomendaciones con ustedes y saber que les sirven de algo. Ahora quiero pedirles un favor, cuéntenme en los comentarios cuál de estas series les llamó más la atención. ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra serie turca que me quieran recomendar? Los leo a todos con mucho gusto. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.